¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este análisis de Bitcoin. El día de hoy vamos a empezar, como de costumbre, por un gráfico de 4 horas y yendo a la acción del precio podemos ver de que Bitcoin ha cumplido a la perfección el movimiento o la proyección que estábamos teniendo en el gráfico de 4 horas. En este caso, estábamos marcando de que Bitcoin estaba iniciando el movimiento de subida en esta zona, cerca de la media de 55 periodos, que ya les he dicho en varias ocasiones, que cuando estamos en una tendencia, sea tendencia alcista o bajista, la media de 55 periodos hace de soporte o resistencia. En este caso hacía de soporte y podemos ver que el precio vino, se acercó mucho, tocó la media de 55 y a partir de este punto se busca un patrón de subida, justo como lo estábamos planteando en anteriores análisis. Y a partir de esta zona vemos de que Bitcoin vino a tocar justo la zona que les comentaba el día de ayer que podía tocar, porque ayer nos encontrábamos aquí nosotros aproximadamente, antes de esta vela, como unas 3 velas antes, por aquí. Y yo les comentaba de que el movimiento tiene tiempo para venir a tocar una zona interesante de liquidez a corto plazo, que era la zona de 28.000 a 28.100, aproximadamente ahí. Y vino justo, tocó la liquidez y rechazó el precio. La segunda zona que yo comentaba que también era posible tocar era la zona por encima de máximos anteriores, que era donde también había un poco de liquidez acumulada y sobrante flotando ahí en Bitcoin. Liquidez principalmente de los shorters, que era por esta zona de aquí, 28.800 aproximadamente, ¿no? Vemos de que no llegó hasta la segunda zona porque estaba un poco lejos, para ser sincero, pero sí Bitcoin ha logrado tocar la primera zona, que es esta de aquí. Esta zona de los 28.000 a 28.100, que era donde estaba la liquidez, que de hecho si vemos la liquidez en un gráfico de corto plazo podemos ver de que esta última subida que hemos tenido justamente ha sido para barrer una buena cantidad, una buena tajada de la liquidez. Quizás ahí se ve mejor en el gráfico esa liquidez de aquí, ¿vale? La ha barrido prácticamente casi que toda, ¿ok? Entonces, por el corto plazo, lo que quedaría es más bien liquidez por la parte de abajo, cerca de los 26.900, cerca de los 27.000 aproximadamente en Bitcoin. Yo me encontraba con una orden limit de short de esta zona justamente que les comentaba en el video, hacia aquí. Entonces yo actualmente me encuentro en ganancias y ya se puede considerar tomar ganancias porque estamos cerca de la media de 55, o por lo menos proteger ese trade de short a break even. Quiere decir que si el precio a partir de aquí decide hacer alguna cosa loca y darse la vuelta, pues al menos te aseguras no ganar ni perder. Pero yo considero de que de aquí, desde la zona donde aconsejaba tener orden limit de short hasta abajo, yo creo que es un movimiento considerablemente importante. Ha sido de más o menos, calculemos aquí, de un 2.3-2.5%, que yendo a un 10x es 25% de profit, que yendo a un 20x es un 50% de profit. Yo considero que un 50% de profit, oye, ya es una cantidad interesante para cerrar. Claro, depende de la cantidad de capital que tú utilices. Si usas $10 para abrir un trade, a lo mejor 50% no es algo tan interesante. A lo mejor tú buscas un movimiento de 200% o 150%, no lo sé. Pero si tienes al menos una cartera o una división, o abres cada trade con un margen, digamos que no sé, $50, $30, $100, a lo mejor un 50% de ese profit ya es como para considerar cerrar, ¿verdad? Entonces amigos, en general también acá consideren que estamos cerca de la media de 55 periodos, por lo tanto ya el patrón estaría cumplido. Es así, ¿verdad? Hasta la media de 55. Luego, si esto rompe, no somos adivinos si es que va a romper en este mismo impulso que estamos o va a comenzar a lateralizar antes de romper. Esto no lo sabemos. Por lo tanto, no hay que jugar a ser adivinos, y yo creo de que si sacas un 50% de profit, ya sería ideal quizás cerrarlo, ¿ok? En gráfico de 4 horas, al menos yo lo que veo en la estructura del precio, ya sabemos de que esta liquidez de arriba ya caducó, ya la limpiaron. De hecho, en el mapa de corto plazo podemos ver que limpiaron prácticamente casi toda esa liquidez, y tendríamos que ir a ver liquidez más bien en un gráfico mayor, quizás en gráfico de los últimos 7 días. Aquí podemos ver el gráfico de liquidez de los últimos 7 días y vemos de que la gran cantidad de liquidez se encuentra muy por debajo, es decir, por los $26.000, 26.500, y en la parte alta aún queda un residuo de liquidez que podría intentar el precio ir a tomar, que es en los 28.750, que es justamente esta zona de la línea punteada que marco arriba, ¿no? Entonces, a partir de este punto, viendo la acción del precio, sabiendo dónde se encuentran las zonas de liquidez, ¿qué es lo que podemos proyectar? Mira, el precio ya tuvo su movimiento de rechazo, ya rompió la estructura entre comillas, porque este máximo no fue superior al máximo anterior. Por lo tanto, la tendencia alcista ya, en mi opinión, en este punto ha caducado. ¿Por qué? Porque este máximo no es mayor a este. Entonces, tendencia alcista ya caducó, ¿ok? O al menos sabemos de que estamos en lo último que le queda de impulsos alcistas al precio. En este caso, lo que esperamos es que Bitcoin empieza a hacer algún tipo de lateral, o que directamente empieza a tener su ruptura o cambio de estructura.
Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Que habitualmente el cambio de estructura no es que luego de un doble techo se haga así de forma abrupta, sino que el precio empieza a hacer un rango, puede incluso subir un poquito nuevamente, pero ya no es una tendencia alcista, porque el máximo ya no logró superar al anterior, ¿ok? La tendencia alcista caducó aquí, y en este caso lo confirmó al ser un movimiento débil y que incluso dejó una vela con rechazo, algo que les he enseñado en varias ocasiones, teoría de Wyckoff, esfuerzo y resultado. El esfuerzo viene a ser lo que es esta vela de la parte de abajo que demuestra el volumen. Hubo mucho volumen en esa vela, por lo tanto hubo mucho esfuerzo. ¿Y cuál fue el resultado de ese esfuerzo? Pues esta vela de absorción. Tuvo aquí mucha absorción y terminó la vela de lo que fue en algún momento verde, contundente, terminó cerrando de color rojo y con un rechazo tajante. Entonces amigos, esfuerzo y resultado, teoría de Wyckoff. Esto normalmente el precio empuja hacia abajo. Tudagel, una ruptura. No necesariamente, con que ya haya empujado hasta la zona de aquí de la media de 55 que es soporte, ya es suficiente, el patrón ya se cumplió a la perfección, ¿no? Entonces amigos, en gráfico de 4 horas yo al menos considero de que la media de 55 sigue siendo soporte, esto se debe operar como un rango. Voy a aclarar más o menos de qué zonas. Zona baja yo diría que es esta zona de aquí, lo más cerca pegado a la media de 55, y la zona alta esta zona de aquí aproximadamente, ¿no? Entonces el precio puede estar oscilando en esta estructura hasta que decida romper, ya sea hacia arriba o hacia abajo. ¿Cuándo va a romper? Es casi imposible saber la vela, la hora exacta de cuándo va a romper. ¿Hacia qué dirección va a romper? En mi opinión, más probable hacia abajo, por la estructura del gráfico diario, de la temporalidad mayor, y también por, como digo, la liquidez que hay, que es mucha por la parte de abajo. Entonces amigos, para mí Bitcoin ya no es tendencia alcista, sino que está empezando otro patrón, ¿vale? Hay que esperar que confirme que sea un patrón de lateral o que directamente aquí se vaya a Tudagel, ¿vale? Hay que esperar ahorita qué hacer con Bitcoin. Si alguien quiere tomar decisiones de qué hacer con Bitcoin, yo diría que como estamos cerca a la media de 55 periodos, estamos más en zonas de priorizar longs. Además de que en el patrón de la parte de los indicadores de abajo, el squeeze momentum combinado con el ADX, podemos ver de que el ADX en realidad, pues sí, el precio ha caído un poco, pero vemos de que sigue predominando la fuerza alcista y el ADX se encuentra prácticamente ahí justo en el punto 23. También vemos de que hay un valle rojo girado hacia arriba, por lo tanto esta es una estructura de que el precio debería empujar hacia arriba. Entonces yo considero de que sí hay tiempo para que Bitcoin tenga una subida más, ya sea confirmando un rango, ¿no? Es decir, este movimiento de aquí. Entonces estamos en zonas para operar long de preferencia. Eso sí, con stop loss por debajo de la media de 55 periodos por si es que se quiere desplomar, ¿ok? Te proteges, te quedas con tu stop y observas el desplome de lejitos. Pierdes tu stop y luego acá puedes replantear quizás un long, ¿ok? Esa sería la estructura más o menos de qué esperar. Entonces amigos, como yo sé que algunos acá son novatos y no tienen mucha experiencia en el trading, no todos, sé que algunos sí son expertos y capos, pero lo digo por otra parte de algunos que son a lo mejor principiantes, el patrón es así, ¿vale? Si puedes pescarlo a lo mejor un poquito más abajo, mejor, pero sería así, en mayor probabilidad, ¿vale? Ahora recuerda que la estrategia que yo uso y que les enseño aquí, que la aprendí en su momento de Jaime, tiene una probabilidad de acierto de un 65 a 70% y el otro 30% de que salga mal. Entonces, si esto rompe y se desploma a partir de aquí, hay que tener el stop loss para no quedarnos en una muy mala posición y luego proteger la mayor cantidad de capital posible para con ese capital replantear más adelante quizás una nueva chance de long más abajo, ¿no? Entonces amigos, en general mi patrón en gráfico de 4 horas queda así, de la media de 55, si es que se puede agarrar más abajo, hacia arriba, ¿ok? Vamos a pasar ahora a lo que es un gráfico diario, y en el gráfico diario Bitcoin, por esto es que les comento de que la probabilidad de que ese rango que estamos iniciando rompa la baja, es por esto, velas de pausa y con un valle ya verde exageradamente desarrollado. Es decir, hemos hecho un múltiple valle verde que ya tiene mucho desarrollo y el precio es muy probable que en gráfico diario empuje a la baja, casualmente a la zona del soporte, que es justo donde está toda la liquidez de la gente que se ha encontrado entrando en long en Bitcoin. Entonces aquí tranquilamente el valle puede empezar a girarse y también podríamos ver de que el ADX se empieza a girar y el precio empieza a empujar a la baja. Por eso digo de que ese rango que quizás estamos formando en gráfico de 4 horas hay que priorizar a lo mejor los shorts porque tiene más alta probabilidad de romper hacia abajo. Pero aún no, porque no sabemos cuándo va a romper ese rango del de 4 horas. Pero sí, en gráfico diario hay que tener claro que la proyección es así, amigos, ¿vale? Velas de pausa en esta zona, acá lo puedo marcar con este recuadro morado. Velas de pausa donde el precio se detiene de subir, valle verde ya muy desarrollado, y la proyección en mayor probabilidad es de que el precio haga esto que te marco en pantalla, ¿ok? En mayor probabilidad. Entonces, por eso es que digo que en temporalidad más pequeña, gráfico de 4 horas,
el precio debería romper a la baja. Ahora, el problema es saber cuándo va a romper a la baja, que eso no se puede intuir ni predecir al 100%. Pero sí les digo de que esto ya es debilidad de la tendencia alcista que hemos tenido en el pasado, esta tendencia alcista. Entonces, como ya sé que la estructura de tendencia alcista se ha roto, se ha quebrado al no superar máximos, yo diría que a partir de este punto no debería Bitcoin reventar con todo, sino que debería enfrascarse en un tipo de lateral de rango, como te lo marco en pantalla básicamente, ¿no? Parte baja, parte alta, y con una mayor probabilidad de lo que ya comenté, ¿no? Es decir, de que vayamos a pillar toda esa deliciosa liquidez que le encanta a los exchange intercambios market makers. Por último, te recuerdo que si deseas aprender de trading de la mano conmigo, puedes unirte a Nexus Trading Club. El enlace está en la descripción de este video, aquí en la primera línea, y te va a mandar un formulario. En ese formulario vas a encontrar los requisitos para unirte a Nexus Trading Club y también los beneficios que ya dije, entre ellos son clases en vivo conmigo y también señales de trading en el grupo VIP. Yo me despido, espero que esta información haya sido de valor para ustedes y nos estamos viendo en un próximo análisis y en un próximo video. Chao.